Vamos a ver ejemplos de aplicación de la diferencial. El diferencial es, como su nombre lo dice, la diferencia de dos cantidades. Por ejemplo, si tengo distancia 1 y luego tengo distancia 2. Ok. Supongamos que por acá está 0, por aquí está 1 y por aquí está, digamos que 3. ¿Ok? Entonces tenemos distancia 1, distancia 2. Lo que vamos a hacer entonces es pues restar distancia 2 menos distancia 1, porque eso es una diferencia, ¿no? Y entonces a esto le vamos a llamar como delta t, delta d. Y entonces d2, que es 3 menos 1, pues sería igual a 2. Por lo tanto, delta d sería igual a 2. Esa es una diferencia. Ahora, cuando esta diferencia es muy pequeña, se le conoce como diferencial. O sea, prácticamente muy pequeña. Entonces, cuando es muy pequeña, se le conoce como diferencial, es decir, d. En este caso, podríamos, para que no se confunda esta d, podríamos llamar a esta distancia con otra variable, por ejemplo, que esto sea delta y, que es igual a 2. Entonces, cuando delta y es muy pequeñito, entonces se convertiría en una diferencial. Esta delta se convertiría en una d que representa una diferencial. Entonces, se representaría de esa forma, diferencial de y. Bueno, entonces, esto se aplica también a las derivadas. Por ejemplo, habíamos visto que las derivadas, pues, por ejemplo, es la pendiente de una tangente, es decir, la diferencial de una variable con respecto a la diferencial de otra variable, y eso nos daba pues la derivada, o sea, otra cosa que la pendiente de la tangente. Bueno, cuando está de esta forma, pues se le llama derivada con respecto de otra variable. Ahora, cuando simplemente está, por ejemplo, dy es igual a algo, se le conoce como diferencial. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función y es igual a 3x cuadrada, si yo obtengo su diferencial, es decir, esto, simplemente derivo cada uno de estos lados. Es decir, la diferencial de y sería dy, y de este otro lado, la derivada de esto pues sería 6x por la diferencial. Ahora, si yo la quiero obtener en esta forma, lo único que tengo que hacer es pasar esta, perdón, aquí es una de x, aquí es de x, diferencial de x porque estamos derivando a x. Entonces, si lo queremos obtener en esta forma, lo único que vamos a hacer es pasar este de x dividiendo al otro lado. Como aquí está multiplicando, pasamos al otro lado dividiendo. Entonces, la derivada de y con respecto a x sería 6x. ¿Okay? Y esta es la forma que hemos visto antes. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, obtener, como ya lo habíamos visto antes, razones de cambio de una variable con respecto de otra variable. Un ejemplo es, por ejemplo, el ejemplo de la onda, ¿no? De que hay un río, se tira una piedra, ok, se tira una piedra, ¿y qué pasa? Pues que empiezan a haber ondas que se empiezan a desplazar, ¿no? Entonces esas ondas se empiezan a alejar. Entonces, como son ondas, recordemos que son círculos, y cada círculo de eso pues tiene un radio. Este tiene otro radio, esta otra tiene otro radio, esta otra tiene otro radio,
esta otra tiene otro radio. Y entonces, pues va creciendo el radio. Entonces, hay una velocidad a la que van creciendo ese radio. Si nosotros podemos medir qué tan rápido crece ese radio, podemos relacionar otras variables que dependen del radio y obtener su velocidad. Una de estas es, por ejemplo, la velocidad con la que crece el área de estos círculos. Por ejemplo, supongamos que la razón o la velocidad a la que crece ese radio, digamos que va a estar con respecto del tiempo. Supongamos que es 1 centímetro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, queremos saber qué tan rápido crece el área con respecto del tiempo. Esa es nuestra duda. Ahora, tenemos que buscar entonces una ecuación que nos relacione esto con esto que está acá. Entonces, es decir, el área con el radio. Entonces, una de las ecuaciones que nos relaciona el área con el radio de un círculo, pues es la fórmula del área. Pi por radio al cuadrado. Ya tengo la fórmula que nos relaciona el área con el radio. Entonces sabemos que si yo meto este dato, en alguna fórmula que me relacione eso, en este sentido, o sea, no lo puedo sustituir aquí porque no tengo un dr sobre un dt, ni tengo una dA sobre dt. Entonces, lo que me están pidiendo es el diferencial de A con respecto de t. Entonces, por lo tanto, tengo que derivar o diferenciar esta fórmula. Entonces, vamos a diferenciarla de un lado y diferenciarla del otro lado. El diferencial de A, pues simplemente sería de A. Y de este otro lado, pues vamos a aplicar las reglas de derivadas. Recordemos que esta es la regla de la potencia. Simplemente entonces este 2 pasa multiplicando a pi. Entonces queda como 2pi. A r, su exponente, recordemos que le vamos a restar 1. 2 menos 1 es 1. Entonces aquí hay un 1 que no se ve y que no lo vamos a poner. Y no olvidemos que por la regla de la cadena, pues también diferencial de r. Ahora, recordemos que lo estamos derivando con respecto del tiempo. Entonces aquí vamos a agarrar dt y aquí le vamos a poner también dt. Ya tenemos esto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es revisar qué datos tenemos. Este dato ya lo tenemos, que es el que está aquí. Y esto es lo que andamos buscando. Pi y el 2 pues es una constante. Solamente nos haría falta r. Entonces nosotros supongamos que queremos saber la velocidad con la que crece el área cuando el radio es 4 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos, simplemente hay que sustituirlos. Entonces dA sobre dt, es decir, la razón a la que cambia el área, es igual a 2pi por r, que equivale a 4 centímetros, por el diferencial de r con respecto del tiempo, es decir, la razón de cambio del radio, que en este caso es 1 centímetro sobre segundo. No queda otra que simplemente multiplicar todo. Entonces vamos a dejarlo en términos de pi. Entonces sería, simplemente vamos a multiplicar los números, que serían 2 por 4 por 1. 2 por 4 por 1 pues nos da 4. Y pi simplemente lo dejamos indicado. Y aquí vamos a hacer el análisis de unidades. Centímetro por centímetros, pues nos va a dar centímetros cuadrados entre segundo. Y entonces esta sería la velocidad a la que crece el área cuando crece también el radio a 1 centímetro sobre segundo. ¿Ok?
Recordemos que hay diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque depende del tamaño, pues, del radio, ¿no? Entre más grande sea el radio, pues mayor va a ser la velocidad con la que crece el área. Y pues esta sería una de las aplicaciones que le damos a las diferenciales. Vamos con otro ejemplo. En este caso, el de una placa. Tenemos una placa cuadrada que mide L por L, que es de acero. Entonces, nos van a dar o nos van a decir que esta placa se somete a temperaturas, ya sea que la dejemos en el sol o que la metamos a un horno. Y entonces nosotros sabemos que cuando calentamos un metal, pues crece, ¿no? Se dilata. Entonces lo que va a suceder es que pues esta placa va a crecer, ¿no? Entonces L más un crecimiento, L más un crecimiento. ¿Ok? Entonces nos tienen que dar la razón de cambio de los lados. Entonces, por ejemplo, nos pueden decir que la razón a la que crecen los lados es de 0.025, por ejemplo, centímetros sobre segundo. Cuando nos digan la razón de cambio de uno de sus lados, pues entonces tenemos que saber que nos están dando la diferencial de L con respecto de la diferencial del tiempo. Entonces esto recordemos que se representa de esta forma. dL sobre dt. ¿Okay? Entonces, cuando la derivada es respecto del tiempo, se le conoce como tasa también. Tasa o razón. ¿Ok? Entonces, si nos dicen la tasa de cambio de uno de sus lados es tal, nosotros sabemos que nos están dando esto. La razón de cambio, pues es igual, nos están dando esto. Entonces, ahora nos van a preguntar que averigüemos cuál es la tasa de cambio o la razón de cambio del área cuando, por ejemplo, uno de sus lados es igual a, ¿qué te gusta? 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos deducir, ¿no? Entonces, nos están dando el diferencial de L con respecto del tiempo y nos están pidiendo la diferencial del área con respecto del tiempo. Entonces, tenemos que buscar una función que nos relacione el área con los lados. Y pues nosotros sabemos que eso es la fórmula del área. Área es igual a lado al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa fórmula. Para poder obtener dA sobre dt, tenemos que diferenciar esta ecuación. Entonces, diferenciamos de un lado y diferenciamos del otro lado de la igualdad. Entonces, la diferencial de A, pues recordemos que simplemente es de A. Y la diferencial de L al cuadrado, pues esto es L por diferencial de L. Como está respecto al tiempo, pues simplemente le agregamos dt. Y ya tenemos nuestra formulita. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. dL sobre dt, pues ya no los están dando, está acá. L también nos los dan, aquí está. El 2 pues es una constante. Entonces prácticamente tenemos todos los datos. Entonces simplemente es cuestión de sustituir. Recordemos que esto es lo que nos están pidiendo, por lo tanto, por ejemplo, 2, el valor de L, que es 10 centímetros, ¿ok? Y dL, que sería entonces los 0.025 que nos están dando acá arriba. Entonces, por
0.025 centímetros sobre segundos. Y lo mismo, lo que vamos a hacer es multiplicar el 2 por el 10 y el 10 por, el 2 por el 10 por 0.025, que al final pues esto nos va a dar 0.5. Y ahora simplemente vamos a hacer el análisis de unidades. Centímetro por centímetro, pues nos va a dar centímetro cuadrado entre segundos. Y esto entonces sería el resultado o la razón a la que crece el área cuando uno de sus lados es 10 centímetros. Y así podemos relacionar más ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de que ahora pues no sea una placa, sino que pues que sea un cubo. Entonces, que sea un cubo. Entonces también de profundidad mide L. Entonces ahora nos van a pedir la razón con la que cambia el volumen. Entonces lo único que va a cambiar aquí es esta ecuación. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos algo que nos relacione el lado con el volumen. Y pues nosotros sabemos que la ecuación que relaciona eso pues es la fórmula del volumen. ¿Cómo obtenemos el volumen de un cubo? Pues lado al cubo. Y volvemos a hacer lo que hicimos acá. Diferenciamos de un lado, la diferencial del volumen pues sería de V solamente. Y la diferencial de L cúbica pues sería L, 3L cuadrada por la diferencial de L. Y aquí simplemente agregamos dt y dt. Volvemos a revisar que tengamos todo. Esto ya lo tenemos. Esta L ya la tenemos. Entonces prácticamente solamente es sustituir. Entonces tenemos eso y vamos a sustituir 3 por L al cuadrado, que aquí sería 10 centímetros al cuadrado, por 0.025 centímetros sobre segundos. Bueno, vamos a hacer las operaciones y sería lo siguiente. Primero hay que elevar el 10 al cuadrado, que sería 100, y posteriormente lo vamos a multiplicar por el 3, que serían 300, y finalmente lo vamos a multiplicar por 300 por 0.025, que en total nos daría 7.5. Y ahora vamos a analizar las unidades. Centímetro al cuadrado nos da centímetro al cuadrado, por otro centímetro que tenemos acá pues nos daría centímetro cúbico entre segundo. Y esto sería la respuesta. A esa velocidad crece el volumen cuando uno de sus lados es 10 centímetros y la tasa de crecimiento de su lado es 0.025 centímetros sobre segundos. Ahora, estas son pues las aplicaciones. También podremos hacerlo o aplicarlo con la esfera. Una esfera, y recordemos que el volumen de la esfera pues es 4/3 de pi por radio al cubo. Simplemente tendremos que diferenciar este lado y diferenciar de este otro lado. Lo mismo que hicimos aquí. Y obtener los resultados y sustituir. Simplemente pues prácticamente es lo mismo. A continuación vamos a recordar algunas de las reglas de derivación. Por ejemplo, la regla de la constante, la regla de la variable, la regla de la multiplicación, de la suma, de la potencia. Entonces, esto sería lo siguiente. Entonces vamos a recordar la regla de la constante. La regla de la constante nos decía que la derivada de una constante, es decir, de cualquier número, simplemente pues es
0. Okay, es decir, la derivada de 3 pues es 0, la derivada de 4 pues es 0, la derivada de 1000 pues es 0, ¿no? Entonces, también la regla de la variable. Entonces nos decía que la derivada de una variable, por ejemplo x, simplemente pues era 1. Vamos a agregarle también la misma variable, pero vamos a generalizar, donde hay una constante que está multiplicando a esa variable. Entonces, cuando una constante esté multiplicando a x, su derivada simplemente va a ser la constante. Es decir, si yo tengo 3x, su derivada simplemente va a ser 3. Si yo tengo pi x, su derivada simplemente va a ser pi. Si yo tengo 1000x, su derivada simplemente va a ser 1000. ¿Ok? Entonces, lo siguiente pues es ver la regla de la potencia. La regla de la potencia es la siguiente. Tengo derivada de u a la n y su derivada es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Esto es de forma general, porque u puede ser simplemente una variable o puede ser una función completa. Vamos a ver el caso de que solamente pues sea una variable. Si simplemente es una variable, por ejemplo, x cuadrada, entonces va a ser lo siguiente. Recordemos que entonces nos dice, en este caso u pues sería x y n pues sería 2. ¿Qué nos dice? Pues que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Entonces vamos a aplicar eso mismo, pero para x al cuadrado. Pues nos dice que escribamos n, recordemos que n es 2, luego escribamos x, y luego con un exponente n menos 1, es decir, 2 menos 1, y por la derivada de u. U recordemos que es x y la derivada de x pues es 1. Entonces, si simplificamos sería 2x por 1, pues 1. Entonces, este sería el resultado aplicando la regla de la potencia. ¿Qué pasa si es una función? Bueno, si es una función, digamos que ya es un poquito más complejo, pero que lo vamos a ver después. Posteriormente, vamos a ver la regla del producto o de la multiplicación. Esto nos decía que si yo tenía una función h que estaba multiplicando a una función g, su derivada sería la derivada de h pues con respecto de x por g más la derivada de g por h. Recordemos que la derivada también la podemos representar como un apóstrofe o una comilla. Esto digamos para no escribir tanto, entonces esto lo podríamos escribir derivada de g, perdón, de h por g más derivada de g por h, para no escribir tanto. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo x cuadrada por y cuadrada. Aquí estamos incluyendo dos variables, pero simplemente pues es para dar una idea, ¿no? Entonces, la primera, esto sería h, y la segunda sería g. Entonces, para derivar eso, nos dice que es la derivada de la primera, o sea, en este caso de h, que sería x cuadrada. La derivada de x cuadrada, recordemos que es 2x,
luego que la multipliquemos por g, normal, porque no nos dice derivada. Entonces, multiplicada por y cuadrado, más, en este caso, pues ahora sí nos dice g derivada, entonces tenemos que derivar g, que es esta, la derivada de y cuadrada, pues sería 2y, y multiplicarla por h normal. H normal pues es x cuadrado. Y entonces esta sería la derivada de esto que está aquí. ¿Ok? Y así de sencillo, solamente hay que seguir la formulita. Ok, por el momento es todo en este video. Luego vamos a ver otros ejemplos en otro video. Bye bye.